Hola, muy buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy estamos en el estudio de Primero de Juan y ya hemos llegado a una parte que Juan ya empieza a juntar o atar todos los temas que ha visto. Y como habíamos visto al principio, que Juan, su manera de escribir es que él hace como círculos, entonces vuelve a ver los temas. Y ahora vamos a ver cómo él ya empieza a poner todos los temas que ha visto y ha tratado. Entonces ya pone todo junto. Y entonces estamos en Primero de Juan, el capítulo 4, y vamos a empezar en el versículo 7. Entonces, ya en el texto anterior habíamos visto más sobre el amor de Dios y también sobre los falsos maestros, el espíritu de anticristo y, y que nosotros, si somos hijos o hijas de Dios, entonces ya que tenemos la victoria. Y hoy en el texto que vamos a leer, entonces son 20 versículos, y en estos 20 versículos la palabra amor o amar sale 32 veces. Entonces ya si en un espacio tan corto una palabra se repite tanto, es por algo. Y como ya llevamos tiempo estudiando y reflexionando, es importante volver a ver el hecho y la importancia de ver el significado de la palabra amor y amar. Porque no podemos usar la definición que encontramos en el mundo. De hecho, no debe ser una sorpresa que el enemigo ataca y ha ido cambiando el significado del amor para alejarse del significado de amor de Dios. Porque Dios nos ama con un amor tan grande, tan perfecto, tan incondicional. Y como veremos hoy, que Él nos amó a nosotros primero. Como ya decimos casi cada semana, desde Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros, siendo aún pecadores, o sea, en el punto más bajo de nuestras vidas, los enemigos de Dios, en ese momento, Dios dio su vida por nosotros. Jesucristo murió por nosotros para poder pagar por nuestra deuda tan grande. Entonces hoy vamos a seguir, entonces dice aquí en el capítulo 4, versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces ya, como he dicho al principio, veremos que aquí el amor es el centro de todo. Y vemos que Dios no solo nos ama, pero Él es amor. Él es el ejemplo y la definición de amor. Entonces, por eso, claro, si conocemos a Dios, debemos amar los unos a los otros. Entonces ya, y todo el que ama, que vive en el amor según la definición de Dios, entonces ese es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero primero, para poder vivir ese amor, es necesario que esa persona haya experimentado el amor de Dios. Porque no es un amor que ganamos, no es un amor que merecemos, no es un amor que, me puedes amar porque soy buena persona, porque te he ayudado, te he hecho tantas cosas. No, es un amor que Dios nos ve y nos ama a pesar de nuestros fallos, a pesar de ser sus enemigos, a pesar de causar problemas, a pesar de solo pensar en nosotros mismos y ser egoístas. A pesar de todo eso, Dios nos ama. Entonces, ese es el amor que Dios presenta. Y después nos explica, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Entonces ya nos muestra su amor. No solo lo dice, pero lo muestra y dice,
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, Él sacrificó para que nosotros vivamos. Entonces, eso es importante reconocer, porque el amor da. Y no da por lo que recibe, pero da porque ve necesidad. Y Dios muestra su amor así, para darnos escapada, para salvarnos. Y después dice en el versículo 10, en esto consiste el amor. Entonces primero nos muestra el amor. Y después en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ahí nos dice, ¿ya en qué consiste su amor? En dar. No dar a los que buscaban a Dios, no dar a los que ya amaban a Dios, porque según la palabra de Dios, ninguno de nosotros buscamos a Dios. Ninguno de nosotros somos justos ni buenos, pero Dios nos ama. Entonces, Juan aquí está apuntando hacia el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios. Y hablando de Dios, no de nosotros. Entonces, eso es un mensaje que nosotros tenemos que tener claro hoy. Que Dios te ama. Aunque viene esa voz a tu mente o que otra persona que está al lado te dice, pero tú has hecho esto, tú eres persona mala, tú. No. Dios dice, mira, haz caso a lo que diga yo, no a lo que diga otra voz. Y después sigue y dice, amados, si Dios nos ha amado así, como ha dicho antes, de dar su vida en la cruz, si nos amó así, aunque nosotros no lo merecemos, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces ahí realmente Juan hace ya 3 puntos. Y entonces ya nos dice que en esto se mostró su amor. El versículo 9, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Él respondió a nuestra necesidad para darnos vida. Y después el 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación es pagar la deuda para librarnos de la esclavitud del pecado, para poder pronunciar que ya somos libres y como vimos hace unas semanas, no solo libres, pero para poder darnos el título de ser hijo o hija. Ahí como decía en 3.1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Entonces, si Dios, y después su tercer punto es, si Dios nos ha amado así, está claro que nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Y después sigue y dice en el versículo 12 al 16, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y perfeccionar ya llega a estar completo en nosotros. No es como vivir una vida llena hasta la mitad de su amor, pero su amor ya sale en una forma completa de nuestras vidas. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo.
Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, al principio aquí nos dice que nadie ha visto al Dios el Padre. Pero después pone la énfasis en la importancia de que su cuerpo, su pueblo, viva el amor de Dios, porque así se ve el amor de Dios en acción. Que no sean solo palabras. También Juan antes decía, lo vimos la semana pasada, que debemos amar en acción y verdad, en hecho y verdad, no en solo palabra y lengua. Entonces ya debemos hacer. Y vemos que si nosotros vemos, otra vez Juan trae el tema de separar los que siguen a Dios con los falsos profetas, los falsos maestros, que ellos no reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. No habían reconocido que Jesús vino en carne. Entonces aquí otra vez dice que el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, este texto también vemos la Trinidad. Vemos el Espíritu que ya nos muestra que somos parte de la familia de Dios. Es lo que dice. Después ya vemos y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces vemos las tres personas, un Dios en tres personas. Y después, entonces dice, que nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. No es suficiente solo saber de Él. No es suficiente solo haber oído. Pero es experimentar y conocer. Y hoy también quiero resaltar ese tema, porque Dios, si tú no has conocido a Dios, si tú no has recibido su perdón, Dios te ofrece su amor hoy. Y solo tienes que recibirlo. Tienes que reconocer que le necesitas a Él y que tú quieres recibir su amor y su perdón. Y confesar tus pecados a Él. Y como dice Juan en 1:9, Él te perdonará y te limpiará de toda maldad. Entonces, en esta carta vemos el amor de un Dios que es amor. Es un Dios justo que nosotros tenemos que ya recibir su perdón. Porque si no, si yo digo, no, yo quiero vivir de mi forma, no me importa lo que ha hecho Dios. Entonces, claro, al decir que no quiero estar con Dios, entonces ya estoy escogiendo otro camino que conduce a la muerte y la muerte eterna, según la palabra de Dios. Pero Dios nos ofrece otra cosa. Entonces, del 17 al 19, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces es importante ahí ver que es como ir delante de un juez y ya sabes que en el pasado tú habías hecho un crimen y ya eras culpable. Pero alguien entró en la escena siendo perfecto y te ha borrado el castigo por esa ofensa. Entonces, claro, como Jesús es, nosotros ya hemos puesto su justicia encima nuestra si hemos recibido su perdón.
Entonces ya al entrar delante de un juez no hay temor. Porque como dice ahí, entonces ya el temor, bueno, el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Pero, y después nos dice que entonces, Dios nos amó a nosotros primero. Eso es la base. Por eso ya la palabra dice que podemos entrar hasta el trono de gracia de Dios para encontrar gracia y misericordia de Dios. No porque hemos llegado a un punto de ser buenos, pero porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces, la base de su amor no se basa en lo que nosotros hayamos hecho. Y por eso podemos entrar en su presencia sin temor. Con amor, con humildad, con ya respeto último. Y cuando usa la palabra temor de respeto, eso sí. Pero temor de miedo, no. Porque sabemos que Él nos amó a nosotros primeros. Y cuando veamos a Jesús, seremos como Él. Y eso hablando de los que ya han recibido el perdón de Dios. Si tú no conoces a Dios, tienes que primero entrar en su familia. Y eso es ver lo que Él te ofrece, reconocer que le necesitas a Él. Y que ya Él te invita a entrar y arrepentirte de lo que hayas hecho. Arrepentirte de vivir solo pensando en ti mismo o ti misma. Y cambiar de dirección, ir hacia su reino, no quedarte en tu reino. Bueno, y seguimos. Y después dice en el 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Esto ya Juan vuelve a repetir lo que había dicho antes en el primer capítulo. Entonces, si yo digo que yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, entonces soy mentiroso. Y lo explica más ahora. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Entonces ya nos presenta el porqué y la lógica. Porque claro, si yo digo que amo a Dios a quien no veo, pero no puedo amar a mi hermano a quien veo, entonces soy hipócrita. Encima, si digo que amo al que engendró, o sea, al que me dio una vida nueva, entonces, ¿cómo puedo decir que no amo a otros que han pasado por esa misma experiencia? Entonces, está claro. Entonces, debe haber una conexión, debe haber una lógica. Si Dios me ha salvado a mí, no por lo que yo he hecho, y te ha salvado a ti también en esa base, entonces debe haber un amor entre nosotros. Y otra vez, tenemos que usar la definición de amor que Dios usa. Entonces, Él, en su forma de amar, entonces ya pone un sacrificio, vive, responde, también corrige. No es que ya, como hemos visto antes, no es cerrar los ojos e ignorar problemas en la vida de alguien, pero es tratar todo con humildad, deseando lo mejor por la otra persona. Y ya tratando con todo y viviendo todo con humildad. Y después el versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos.
Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces aquí tengo una pregunta. Entonces aquí de hablar de obedecer o de guardar los mandamientos de Dios, ¿eso quiere decir cumplir con cada mandamiento? Entonces ya tienes, por ejemplo, en la pared una lista de lo que tienes que hacer. Entonces, porque ahí eso no es lo que dice. Porque así, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo también, por ejemplo, los fariseos, ¿quiénes eran? Ellos eran los que, en teoría, guardaban la ley. Entonces, ellos ya intentaban hacer un plan para cumplir con cada punto. Y si ya no cumplías con algo, entonces ya te venía un castigo, una corrección. Entonces ya llega a ser una lista que tú vas ahí diciendo, eso ya está, ya está, ya está. Pero Jesús, cuando le preguntaron a él sobre cuál es el mandamiento más importante, él decía, hablaba de dos. Primero, que debemos amar a Dios con todo nuestro ser, ya con las fuerzas, con la mente, con las fuerzas, con todo el ser. Y después, el segundo es semejante, decía, que debemos amar a los vecinos como a nosotros mismos. Debemos amarnos a los otros seres humanos como a nosotros mismos. Entonces aquí nos dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son pesados. Y no es hacer una lista de qué haceres. Es tener un cambio de actitud. Porque si yo tengo una lista es para ya decir que mira, ya he cumplido. El concepto de guardar los mandamientos de Dios no es poder decir he cumplido, es decir que Dios me ha cambiado. Dios me ha renovado, Dios ha cambiado mi actitud, ya pienso en Él y en los demás. Entonces, eso es el concepto. Que si yo estoy intentando cumplir con la lista, estoy pensando en mí. Y tenemos que cambiar la perspectiva. Pero por eso nos dice que, mira, no es gravoso. Entonces, sus mandamientos no son gravosos. Y encima, dice después, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces ya podemos vencer lo que viene de este mundo. Pero no es por enfocarnos en nuestras acciones, en cómo voy con mi lista de qué haceres, ni tampoco comparándome con otros, pero es creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, poniendo mi fe en Él, y reconociendo que Dios me amó a mí primero. Todo se basa de Él. Entonces debo amarle a Él con todo lo que soy. Y después también amar a los demás, porque todos nosotros tenemos la misma necesidad. Tenemos la necesidad de un Salvador, que es Él. No soy yo ni otra persona en tu vida. Es Jesús. Él es el único que dio su vida por ti y por mí. No hay otra persona. Y ya con Él, viviendo esta vida con Él, amándole a Él y poniendo su amor en acción en nuestras vidas, podemos vivir una vida de victoria. No una vida perfecta, porque siempre necesitamos volver y ya pedir perdón a Dios.
pero viviendo plantado en el amor de Dios. No es una coincidencia que la palabra amor sale tantas veces en esta carta. Entonces, hoy, como hemos visto en 20 versículos, 32 veces. Juan nos llama a amar. Y nuestra confianza no se basa en lo de fuera. Pero hoy me gustaría animarte a reflexionar primero sobre el amor de Dios, porque como he dicho al principio, si no has experimentado el amor de Dios, no puedes amar. No puedes poner ese tipo de amor en acción en tu vida. Eso no quiere decir que no puedes hacer buenas cosas, pero la vida eterna no se gana con buenas cosas. Entonces, Dios muestra su amor. Entonces, como Juan decía, entonces, tenemos la muestra, que es Jesús muriendo en la cruz. Y vemos la necesidad que Jesús murió para pagar la propiciación, para pagar lo que nosotros debemos por nuestro pecado. Dios lo paga. Y después, como hemos experimentado ese amor tan grande, debemos amor así. Pero primero es experimentarlo. Si no has experimentado su amor, habla con Él hoy. Porque Él te ama. Te ama. Aunque incluso ahora mismo esa voz te dice, pero eso es imposible. Dios no me puede amar. Porque nadie me ama. Yo te puedo decir que Dios te ama. Lo digo con seguridad. Y Dios lo muestra. Lee Romanos 5:8. Y lee el texto de hoy. Entonces ya habla con Él. Porque Él está ahí esperando para poder entrar en tu vida, invitarte a entrar en su familia y ofrecerte un futuro y un presente lleno de su presencia. Y si tú dices que ya he experimentado su amor, ya soy hijo de Dios o hija de Dios, entonces tenemos otro desafío para nosotros. ¿Vivimos ese tipo de amor? Eso es lo que nosotros tenemos que poner en acción. Porque también es la base de los 2 mandamientos que Jesús decía que en ellos 2, ya todo lo del Antiguo Testamento está representado en esas 2 cosas. Necesitamos que Dios cambie nuestra perspectiva para que veamos necesidades y que respondamos para que Él reciba la gloria, no yo. Entonces te animo a reflexionar y ver dónde estás. Porque la vida con Dios no es una vida pesada, no es una vida o vivir mandamientos gravosos, como decía Juan. Pero es vivir una vida de propósito, una vida con gozo. Aunque hay momentos difíciles, vivir una vida caminando con el Creador. Y Él nos llevará hasta su reino y la vida eterna. Si tú tienes cualquier duda o pregunta, por favor, ponte en contacto con nosotros. La forma más fácil es enviarnos un WhatsApp, un mensaje, un correo electrónico y ya contestaremos. Pero quiero que sepas, como Juan repetía tantas veces, yo hoy estoy repitiendo lo mismo, pero quiero que quede claro que Dios te ama. Y eso no cambia, porque dice la palabra que no hay nada que nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. No hay nada, nada, nada.
te ama y eso no cambiará nunca. Bendiciones y nos veremos muy pronto.